nuestras circunstancias trágicas. Le entregaste el texto al maestro José Emilio Pacheco y esto piensa del trabajo. Eso es lo que opina del trabajo. Estoy muy agradecido que me dedicara unas líneas para este esfuerzo y sobre todo como respuesta de las voces de estos mexicanos. Y también estoy muy agradecido por el prólogo que me hace el Premio Nobel José Saramago, quien yo le envío un borrador sin la esperanza de tener respuesta, y luego de varios mails y algunas llamadas le interesó tanto el trabajo, pero sobre todo lo conmovió tanto las voces de estos mexicanos, que hizo algo que no acostumbra y que es muy raro, que yo no recuerdo que haya hecho, el prologar un libro. Efectivamente, prologa este texto, el más reciente de Rogelio Cárdenas Estandía, el maestro de la literatura internacional, José Saramago, laureado en los últimos años inclusive con el Nobel. Entiendo que queremos hablar, las voces de la influenza, no es un reportaje simplemente crítico, que lo es, sino también un reportaje propositivo. ¿Estoy en lo correcto, Rogelio? La crítica es necesaria, pero también hay que ser la parte objetiva y propositiva, porque es muy fácil criticar, pero también se tiene que dar pie a que las cosas cambien haciendo propuestas. Yo reconozco que no soy un científico y mucho menos un doctor, que lo que conozco del tema es por lo que me han dicho mis fuentes y por lo que me he podido empapar al hacer esta labor, y de ahí porque yo invité a la Facultad de Medicina de la UNAM, del Tecnológico de Monterrey, al igual que al EGAP, para que me hicieran un caso de estudio de este libro y de la contingencia a partir del 23 de abril, y ellos arrojan algo que va a sonar fuerte, pero necesario, que se debe de reformar la política pública de salud en nuestro país para que realmente las cosas cambien. Y aquí hay una reflexión muy importante. La influenza, afortunadamente para todos nosotros, es decir, para los mexicanos, fue un virus el cual, si se atiende a tiempo y sobre todo bajo las condiciones que se encuentra, no es de una alta tasa de mortandad. Pero aquí sí me gustaría dejar una pregunta. ¿Qué pasaría si el día de mañana, o en lugar de la influenza que tuvimos, hubiéramos tenido gripe aviar o un virus de una mayor letalidad? Con el sistema actual que tenemos de salud, yo te garantizo que millones de mexicanos hubiéramos fallecido. Vale la pena subrayar que las voces de la influenza recoge, sí, entrevistas de quienes padecieron el mal, pero también pudiste platicar como reportero, como investigador, con familiares de enfermos que perdieron la vida. ¿Qué te dijeron estos? ¿Podrías sintetizarlo rápidamente? Aquí hay algo muy interesante. Estos testimonios son de gente que lamentablemente falleció y sus familiares les dan voz, al igual que de personas que se atendieron en hospitales públicos todos y que se recuperaron. Me gustaría platicarte una que se llama Sueños Rotos, es el segundo capítulo. Sí. Es de una joven pareja, el padre se llama Tomás Llorente y la madre se llama Nancy. Ellos tenían un pequeño que estaba por cumplir 2 años de edad, se llamaba Tomás, el cual luego de acudir a distintos pequeños consultorios privados, llega al Hospital General de la Ciudad de México, donde el niño lamentablemente fallece por negligencia médica. Aquí me gustaría platicarte 2 cosas que comentan. La primera, que un día estaban en el cuarto del pequeño, el papá, empezaron a sonar las alarmas de los aparatos. El padre empezó a desesperarse porque los segundos y los minutos transcurrían y nadie acudía a ver por qué estaban sonando las alarmas de su hijo. Pasa el tiempo, voltea hacia al corredor que daba al cuarto y ve a lo lejos un doctor, el cual empieza a hacer el padre señas para que acudiera, pero el doctor no viene. El padre en su desesperación se acerca al doctor y el doctor está comiendo una gelatina. Y el padre desesperado le dice que por favor venga a ver qué está pasando con su hijo, y el doctor... Está sonando un aparato, pues. Porque el doctor le contesta que como está comiendo su gelatina, cuando acabe de comerla, irá. Pasan los minutos, llega el doctor al cuarto, de mala gana apaga las alarmas de los aparatos y le dice al padre en manera déspota que si para eso lo había llamado. Otra anécdota que comentan los padres es que un día separan al niño. Él estaba en un cuarto comunitario con otros pequeños,
pero que un día cuando lo van a visitar estaba solo. A ellos nunca les dijeron que su hijo tuvo influenza. Entonces, cuando preguntan por qué el niño estaba solo, el hospital, en lugar de decirle a los padres la verdad, regresan al menor al cuarto donde estaban los demás chiquitos. Todos los demás se acaban contagiando. Otra anécdota de esto es que los padres se van a quejar en repetidas ocasiones a la dirección del hospital y siempre les cambiaban el tema y les decían que su hijo estaba muy bien, hasta que un día fallece el pequeño Tomás. Cuando les avisan a los padres, simplemente les dicen su hijo ya murió, páselo a ver. Pasan los padres y es una imagen que quisieran borrar de sus mentes porque no reconocieron al pequeño Tomás. Las condiciones, como se encontraba todo flaquito, moreteado, conectado a aparatos, es algo que a ellos los tortura y los torturará por mucho tiempo, ya que hay algo muy interesante para ver la crudeza de estas personas. Los padres se acercan a darle un beso a su hijo y abrazarlo, y los médicos le dicen que si ya habían acabado porque se lo tenían que llevar. Increíble. Rogelio, gracias por este texto, que es el testimonio de un grupo de familias que perdieron un familiar por la influenza o afortunadamente pudieron curar a su familiar, o el mismo familiar platicó contigo. Queremos hablar las voces de la influenza. Les recuerdo el prólogo de Saramago. Opina sobre el texto el maestro Pacheco, José Emilio Pacheco, y todas las regalías, todas las ventas de este texto de Rogelio Cárdenas Estandía se van a la investigación de la ONU. Gracias, Rogelio, que saludarte. Gracias. Continuamos.